Se define la diarrea como el aumento de la liquidez de las heces o disminución de su consistencia, y las podemos clasificar en diarreas osmóticas, secretoras, por trastorno de la motilidad y exudativas. Entonces, dentro de las diarreas osmóticas se van a caracterizar porque ceden con el ayuno, porque van a tener un volumen que va a ser menos de 1 litro, porque hay un aumento de la secreción de agua pero no de sodio, y porque van a tener la denominada brecha osmótica, que tiene en cuenta la osmolaridad del plasma menos el sodio y el potasio, menor secreción de sodio. Con respecto a las diarreas secretoras, se caracterizan porque no ceden con el ayuno, porque hay un aumento en la secreción de agua y sodio, porque van a tener un volumen muy amplio, que van a más de 1 litro, y porque van a tener una brecha osmótica pequeña. Como causa fundamental vamos a encontrar las infecciones enterotoxígenas, micobacterias, hongos, parásitos. También tenemos laxantes que van a ser estimulantes, como la cáscara sagrada, el bisacodilo, las resecciones intestinales, resecciones a nivel del ilion, por ejemplo, que producen déficit de sales biliares y de vitamina B12, algunos tumores como el Sjogren Eriksson con aumento de la secreción de ácido clorhídrico y tumores endocrinológicos. También nos quedarían las diarreas por trastornos de la motilidad, con un aumento de la motilidad que produce una disminución del tiempo de contacto entre el nutriente y el epitelio intestinal, como en el colon irritable, y las diarreas por disminución de la motilidad, como por ejemplo las diarreas producidas por sobrecrecimiento bacteriano, en el caso de que haya una brida, un divertículo, una sasiega, donde hay una deconjugación de los ácidos biliares y no se absorben las grasas. Y las diarreas donde hay una mayor producción, las exudativas, mayor producción de moco, pus y sangre, donde se disminuye la consistencia de las heces y se observan en las enfermedades inflamatorias o neoplásicas. ¿Cuáles serían los estudios que hacemos para la evaluación de pacientes con diarrea aguda? Bueno, una muestra en materia fecal donde vemos leucocitos, huevos, parásitos, cultivo, se evalúa la toxina del Clostridium difficile, especialmente en los pacientes con tratamiento antibiótico, se hace todo un laboratorio y también se puede realizar una videoendoscopía, una videocolonoscopía. Comenzamos con síndrome de mala absorción. Esta diapositiva es para que vean cómo se absorben los nutrientes en el aparato digestivo. Presentamos el estómago, luego el duodeno, donde hay una gran absorción de nutrientes, yeyun y finalmente el ilion, donde se va a absorber las sales biliares y la vitamina B12. El síndrome de mala absorción es una alteración en la absorción de los alimentos, ya sea a través de una alteración en el transporte, que sería la fase intraluminal, o una alteración en la absorción, que es la fase enteral o fase intestinal, y una alteración en la fase de distribución, que sería la fase postenteral. Presenta la esteatorrea, que sería la pérdida de grasa en materia fecal mayor o igual a 7 gramos por día. Dentro de la fase preenteral se puede producir la mala absorción por una insuficiencia gástrica pancreática o por un sobrecrecimiento bacteriano. La insuficiencia gástrica como patología puede ser una clorhidria, donde una de las características sería el déficit de ácido clorhídrico y una alteración en la vitamina B12 que necesita el ácido clorhídrico para poder ser absorbida. En la gastrectomía vamos a encontrar que la gastrectomía total, que el paciente hay una anemia por disminución del factor intrínseco y también hay una disminución de la acidez para la absorción del hierro y la presencia de esteatorrea. Y en la hiperclorhidria, que sería el gastrinoma o síndrome de Sjogren-Eriksson, encontramos diarrea, esteatorrea, que es desnaturalizada por el ácido, se desnaturaliza la lipasa y los ácidos biliares se transforman en insolubles por el bajo pH. Hay mala absorción también de vitamina B12 por reducción del factor intrínseco por acidez. Con respecto a la insuficiencia pancreática, encontramos la pancreatitis crónica, donde encontramos que la mala absorción va a ser tanto de hidratos de carbono, proteínas y grasas. Se necesita una alteración de menos del 10% de la glándula para que se produzca la mala absorción. La esteatorrea va a ocurrir antes que la creatorrea. Tenemos también que se altera la lipasa pancreática. Hay mala absorción también de B12 y de calcio y de oxalatos. Vamos a ver que en estos pacientes se utilizan enzimas pancreáticas que sirven tanto para la mala absorción como para el dolor. Y en el sobrecrecimiento bacteriano encontramos que hay una deconjugación de los ácidos biliares, por lo tanto no se produce la absorción de grasas y también se produce una hidroxilación de ácidos grasos y de ácidos biliares que a nivel del colon actúan como laxantes. Con respecto a las patologías que producen esteatorrea por causas enterales de membranas absortivas, tenemos el déficit de lactasa, que va a ser la deficiencia enzimática más común, donde el paciente presenta dolor abdominal, distensión, flatulencia, diarrea después de la ingestión de lactosa y se diagnostica habitualmente por una prueba terapéutica, por la prueba del aire expirado, el que es de tolerancia a la lactosa. Vamos a encontrar que van a ser heces flotantes, similares a la esteatorrea por la cantidad de hidrogeniones que se liberan por la presencia de bacterias a nivel de la materia fecal. El síndrome intestinal inadecuado, tenemos las resecciones intestinales, enteritis radiactínicas, la enteropatía por SIDA, la isquemia intestinal y la enteropatía por gluten, que sería la enfermedad celíaca. Entonces la enfermedad celíaca sería una enteropatía crónica, donde se van a producir una mala absorción de nutrientes en pacientes con mayor sensibilidad al gluten, que se encuentran en el trigo, avena, cebada y centeno, y genéticamente predispuestos.
Las proteínas de los cereales se pueden clasificar en hidrosolubles, que corresponden a albúminas y globulinas y que tienen un 15%, los cereales de estas proteínas, y un 85% que son hidrofóbicas, que corresponden al gluten. A su vez, el gluten está formado por dos tipos de proteínas que le van a dar extensibilidad y elasticidad a la masa, y que son las prolaminas y las gluteninas. Las prolaminas van a ser tóxicas, que van a desencadenar a nivel intestinal toda la reacción inmunitaria. Dentro de las prolaminas tóxicas de los cereales tendremos la de trigo, que sería la gliadina, que tiene alta toxicidad, cebada, la ordeína, también de alta toxicidad, centeno, la secalina, de alta toxicidad, y la avena, avenina, que en algunos pacientes produce menos toxicidad. En la siguiente diapositiva vamos a ver una vellosidad normal, cómo se ve a nivel de la luz intestinal y a través del microscopio, y en las posteriores vamos a ver la atrofia vellositaria producida por la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca se va a clasificar en enfermedad celíaca activa, en la cual hay todos los síntomas gastrointestinales, pérdida de peso, diarrea, desnutrición. Si nosotros a estos pacientes le hacemos el diagnóstico a través de los anticuerpos, van a ser positivos, y posteriormente la biopsia intestinal positiva. La enfermedad celíaca atípica no presenta síntomas gastrointestinales, y podemos sospechar la presencia de enfermedad celíaca cuando el paciente presenta una anemia ferropénica que no mejora con la medicación, presenta osteopenia por alteración en la absorción de vitamina D, se asocia a otras enfermedades autoinmunes como diabetes 1, tiroiditis de Hashimoto, dermatitis herpetiforme o enfermedad de Durin, que sería una manifestación extraintestinal de la enfermedad celíaca. También se asocia con el síndrome de Down, Klinefelter, con la presencia de calcificaciones cerebrales. En estos pacientes le hacemos anticuerpos que van a ser positivos, y la biopsia también va a ser positiva. La silente, donde el paciente no presenta ningún tipo de síntoma y son familiares de primer grado de enfermos celíacos, con anticuerpos también positivos y biopsia positiva. Y la latente también es un hallazgo por algún otro estudio, el paciente no presenta síntomas y también van a presentar anticuerpos positivos, y en la biopsia intestinal presentan solamente un infiltrado linfoplasmocitario sin atrofia vellositaria. Todos estos pacientes deben hacer un plan alimentario sin gluten toda la vida, porque la enfermedad celíaca se asocia a linfomas intestinales y otros tumores gastrointestinales. En esta diapositiva se ve la clasificación de March, que se utiliza en la biopsia intestinal. La biopsia se realiza en la segunda porción del duodeno y en el bulbo duodenal en parches, y va desde el infiltrado linfoplasmocitario hasta la atrofia vellositaria. El diagnóstico de la enfermedad celíaca se va a hacer a través de anticuerpos. Estos anticuerpos van a ser IgA, por eso se hace el dosaje total de IgA. Si la IgA está disminuida, se va a hacer a través de la IgG, y se solicita la IgA antitransglutaminasa, IgA antiendomicio y la IgA e IgG de diaminación de péptidos de gliadina. Y luego, si los anticuerpos son positivos, se confirma con la biopsia intestinal, que se va a realizar en la segunda porción del duodeno y en el bulbo duodenal en parches, y lo que vamos a encontrar es un infiltrado linfoplasmocitario, una hiperplasia de las criptas y atrofia vellositaria. Aquí observamos otras causas de atrofia vellositaria a nivel del intestino delgado, que van a tener anticuerpos negativos, y al hacerse una videoendoscopía se observa atrofia vellositaria, como las enteritis infecciosas, alergias alimentarias, los linfomas, también el sobrecrecimiento bacteriano, enteropatías autoinmunes eosinofílicas. Dentro de las causas postenterales de mala absorción encontramos las obstrucciones linfáticas congénitas y secundarias a tumores, sarcoidosis, tuberculosis, donde se va a actuar sobre la enfermedad de base. Bueno, el último tema sería constipación, donde se lo define como la retención excesiva de materia fecal en el colon, y como causas vamos a tener alteración de los mecanismos propulsivos, ya sea a través de la falta de fibra, el abuso de laxantes, factores psicógenos, alteraciones vasculares del colon, medicamentos como calcio, hierro, aluminio, también antidepresivos, anticonvulsivantes, anticolinérgicos, y después tenemos otros factores que intervienen, alteraciones de los músculos de la defecación, ya sea el elevador del ano, la cincha abdominal, la presencia de abscesos, papilitis, hemorroides, fístulas. Fundamentalmente, desde el punto de vista alimentario, en la constipación vamos a seguir el siguiente esquema. Primero, aumentar el volumen de líquido que ingiere el paciente, ya que al haber absorción a nivel del colon de líquido, necesitan entre 2 y 3 litros de líquido, aunque no tengan sed. Por otro lado, el aumento del consumo de fibra insoluble, la presencia de la ingesta de aceite, que actúa como lubricante, y el fraccionamiento, que mejora la evacuación gástrica. Buenos días, comenzaremos con la clase de desnutrición. Veremos su definición y concepto, la evaluación global subjetiva como método válido de valoración nutricional, la clasificación y clínica de los distintos tipos de desnutrición, y cómo se comporta metabólicamente un individuo que ayuna, que simplemente no come, a diferencia de aquel que está injuriado. Por último, veremos también algo de desnutrición hospitalaria. La definición de desnutrición encierra dos conceptos que son importantes. Uno, que la
Desnutrición significa ya una alteración de la composición corporal, de la estructura de tejidos y órganos que llevan a una disfunción. Y en segundo lugar, que la desnutrición ya es un estado patológico, es enfermedad, a diferencia del simple adelgazamiento. La evaluación global subjetiva como método de evaluación del estado de nutrición es interesante, propuesto por Delsky allá en el año 87, y es interesante porque no requiere prácticamente de tecnología, sino es un interrogatorio, y aparte de ese interrogatorio es un examen físico, obviamente, como todo lo que se hace en medicina, y que posteriormente puede llegarse a una calificación de la valoración nutricional, como bien nutrido, moderadamente desnutrido o severamente desnutrido. Fundamentalmente interroga sobre pérdida de peso, sobre el tipo de ingesta, la digesta absorción de ese individuo, la capacidad funcional que tiene, los requerimientos metabólicos, ya sea que padece una enfermedad hiper o que lo lleva a un hipermetabolismo, a las pérdidas que pueda tener y el examen físico finalmente, que es lo que se hace. Como examen físico vemos aquí la presunción de cómo está el pliegue tricipital, el pliegue bicipital, cómo están las masas musculares, vemos las saliencias óseas, sin tejido que las cubra, y también es interesante ver acá cómo está el interóseo, el primero entre el dedo índice y el primero, prácticamente hipotrofiado con relación al que tiene el operador. También acá vemos los músculos relativos a la escápula, que están muy hipotróficos, los músculos intercostales, etcétera. Todo esto lo vemos en el cuadro de una desnutrición, como vamos a ver, de tipo marasmática, grave, severa. La clasificación de la desnutrición puede seguir criterios etiológicos, de intensidad, criterios clínicos. Los criterios etiológicos serían primaria y secundaria. Primaria es la desnutrición que acompaña a la pobreza, a la indigencia. Secundaria cuando acompaña la desnutrición a una enfermedad. Los criterios de intensidad son obvios y dentro de los criterios clínicos tenemos el marasmo, el kwashiorkor o situaciones mixtas que vamos a ver. Esto es una desnutrición primaria, un chiquito de 2 años y medio, con ausencia total de tejido magro y tejido graso, con unos ojos hundidos y una mirada colocada en la nada, como que está prácticamente desinteresado. Este chico es un chico hipometabólico porque está tratando de sobrevivir. Esto es lo que se denomina marasmo, que como vemos en la diapositiva es una desnutrición crónica. Es crónica porque tiene mecanismos de supervivencia, como ahora lo vamos a ver. En cambio, este otro tipo de desnutrición es lo que denominamos kwashiorkor. Ambas son desnutriciones graves. En estos dos casos son desnutriciones primarias. Este chico no parece ya tan desnutrido de entrada y lo vemos como que está irritable, y además de irritable hay algo que es importante, coriaciones en la pierna, lesiones que acá no sé muy bien, pero las tiene, y fundamentalmente vemos edemas en los miembros inferiores, posiblemente en la mano, etc. En estos chicos hay una hipoproteinemia y una disminución de la albúmina. Están descritos por Cecily Williams hace casi 100 años, en la costa occidental de África. Ahora lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento. Pero son chicos que tienen hipoalbuminemia, a diferencia del anterior, del marasmo, que sus análisis son normales hasta casi el momento final de su muerte. Acá tenemos el kwashiorkor nuevamente. Vemos escoriaciones, pequeñas injurias que son inherentes a este tipo de desnutrición. Vemos un abdomen globoso, probablemente con hígado graso y con ascitis, y un pelo totalmente sin color. Entonces, viendo como resumen el cuadro que nos muestra la OMS, hay una pérdida muchas veces de peso o no, con carencia de con disminución del crecimiento. Hay cambios en el color de cabello y en el tipo de cabello, hay cambios mentales, hay emaciación, hay anemia, diarrea, dermatosis, como vemos en los miembros inferiores, y fundamentalmente edema. Hay que conocer, cuando hablamos de nutrición, la etiopatogenia o el origen de la desnutrición. La desnutrición puede estar originada por inanición, o sea, por no ingerir la suficiente cantidad de proteínas y fundamentalmente de calorías. También la desnutrición puede estar asociada a la inflamación, que tiene un proceso de hipercatabolismo o hipermetabolismo que lleva al individuo a la caquexia, que lleva al individuo a la sarcopenia y que, en definitiva, es una desnutrición acompañada de inflamación dentro de la desnutrición secundaria. Finalmente, como una desnutrición que también es secundaria, pero por la prevalencia que alcanza en nuestros hospitales y en los hospitales en general del mundo, es la desnutrición hospitalaria. La desnutrición secundaria podríamos calificarla de acuerdo a la respuesta inflamatoria que pueda tener o no tener, y de acuerdo a la injuria que produzca esta inflamación, si es una injuria grave o que sea aguda o crónica. Cuando no tienen inflamación ni tampoco injuria, la malnutrición asociada a la inanición es como en la desnutrición primaria y se denomina marasmo. Si esa respuesta inflamatoria sostenida leve o moderada es una malnutrición asociada a la enfermedad crónica, como por ejemplo puede ser la desnutrición que acompaña a la EPOC, a la artritis reumatoidea, a la enfermedad SIDA, al cáncer, etc. Y acá hay algunos términos que se van a involucrar, como caquexia o sarcopenia. O puede estar, digamos, con una injuria importante, con un cuadro inflamatorio agudo, severo, y ese es el paciente generalmente que ocupa camas en la sala de terapia intensiva, un enfermo con un alto grado de hipercatabolismo e hipermetabolismo. Aquí en esta diapositiva tenemos una paciente adulta, joven, que tiene una desnutrición secundaria por una anorexia nerviosa y que es como un marasmo. No tiene tejido magro, no tiene tejido graso. A diferencia del marasmo, tiene una talla normal y tiene una inteligencia normal, dado el tiempo, en qué tiempo de la vida sucedió este cuadro de nutrición.
Pero tanto este marasmo secundario como el marasmo primario, hay una respuesta adaptativa que hace que esta sea una desnutrición crónica. Hay un gasto energético que disminuye, es decir, estos individuos se transforman en pacientes con menor gasto energético, con un estado hipometabólico, una forma de ahorrar energía. En estos pacientes hay una disminución de la insulinemia en niveles fisiológicos, pero una disminución con una mayor acción del glucagón, con lo cual permite que haya una lipólisis y una proteólisis que aportan aminoácidos, ácidos grasos libres para su propia nutrición. Y hay alteraciones en otro tejido. El organismo en esta situación no fabrica nada que no utilice. Sin embargo, la albúmina en estos pacientes va a ser absolutamente normal. En esta paciente, por ejemplo, bastante avanzada en su desnutrición, la albúmina normal. Es decir, que se mantiene hasta una época bastante avanzada de la enfermedad. En los individuos que no comen o simplemente no ingieren alimentos, va a haber, en principio, las primeras 24 horas, un gasto basal que va a ser el gasto basal habitual del individuo. Hay un consumo de glucosa por parte del cerebro y tejidos glucodependientes que oscilan en los 180 gramos. Es decir, que para eso, sin ingesta, va a necesitar de una gluconeogénesis hepática principalmente, para lo cual va a utilizar aminoácidos provenientes de la proteína muscular, y así es como gasta en principio 75 gramos por día de proteína muscular, lo que significa casi 400 gramos de músculo. Pasados unos días, vemos que el gasto en glucosa cae enormemente. El cerebro consume menos glucosa. ¿Por qué? Porque hay un nuevo nutriente alternativo que son los cuerpos cetónicos, el beta-hidroxibutirato, que alcanza niveles en sangre que lo hacen o le permiten atravesar la barrera hematoencefálica y por lo tanto van a servir como nutrientes al cerebro. La neoglucogénesis disminuye un poco y los aminoácidos que antes gastaban en una cuantía que representaba 75 gramos de proteína por día, ahora son solo 20 gramos por día. O sea que el individuo que simplemente ayuna baja su gasto calórico, ustedes fíjense que de 1800 baja a 1500, y baja su gasto proteico porque empieza a utilizar cuerpos cetónicos. Esto es interesante, es un mecanismo de ajuste que permite sobrevivir un poco más. Otro tipo de desnutrición secundaria es la que se ve en la desnutrición leve, se ve cuando la inflamación es sostenida, leve o moderada, una inflamación crónica. Y aquí es donde hay situaciones como sarcopenia, que es lo que vamos a ver un poco ahora. La sarcopenia, descrita desde hace muchísimo tiempo, es la falta de tejido muscular. En realidad no es solamente la falta de tejido muscular, la disminución de ese tejido, sino también disminución de la fuerza, fundamentalmente, y disminución de la performance física. Y está dado porque, fundamentalmente, hay situaciones relacionadas con la edad. La sarcopenia se asocia a la edad. Se dice que un individuo de 50 años, 60 años ya tiene un 30% menos de músculo, de masa muscular que tenía a los 25, 30 años, y que un individuo de 80 años tiene menor cantidad de masa muscular. Esto en realidad es una verdad a media, porque esto va a depender un poco de la edad biológica de cada individuo. Pero la inmovilidad y la inactividad física también produce sarcopenia. Una nutrición inadecuada, una malnutrición, como vimos en el marasmo, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades endócrinas, y la ataxia, que es un cuadro clínico caracterizado por pérdida de masa magra, pero fundamentalmente con un cuadro inflamatorio acompañando a esa pérdida, siendo la causa fundamental de esa pérdida, pero es un cuadro clínico con inapetencia, náusea, vómito, etc. Bueno, aquí en esta otra vemos algunos términos que ustedes lo leerán y los ilustrarán un poquito más. Esta es una diapositiva interesante, ya que vemos en una línea vertical prácticamente varios cuadrados celestes o azules, donde vemos el eje anabólico, es decir, que sirve a la síntesis proteica. Y para eso están los factores de crecimiento, la insulina, los aminoácidos ramificados, el ejercicio, la testosterona, todo el eje anabólico, la efufinoacetoltrequinasa, la KT, el mTOR, síntesis proteica. Eso en estado de represión y haciendo actividad física. El individuo sintetiza proteínas, sintetiza músculo. Pero también en la inflamación y en la inactividad hay factores de transcripción nuclear, como el FOXO o como el factor nuclear kappa beta, que promueven la destrucción muscular, promueven que con la ubiquitinización de algunas proteínas, esas proteínas en el proteasoma puedan ser degradadas en aminoácidos, y así servir para la neoglucogénesis en algunos casos o para síntesis proteica en otras. También vemos como la inactividad y la inflamación en muchos puntos de esa síntesis proteica actúan frenándola. O sea que el individuo, cuando está en una época de represión sintetiza y de movilidad física, sintetiza proteínas. Y cuando está inactivo y está inflamado, rompe proteínas. En esa degradación y en esa síntesis está jugando la masa muscular de todos nosotros. De acuerdo a lo que el Consenso Europeo para enfermedades como la sarcopenia y enfermedades de desgaste, hoy, en el año 2020, es como realiza en este algoritmo el diagnóstico de sarcopenia. Hay una especie de formulario, que es un interrogatorio muy simple, que es el SARC-F, que si ese SARC-F es negativo, no hay sarcopenia y nos olvidamos de la cosa. Y si es positivo, y además ese positivo tiene pérdida de la fuerza muscular, podríamos decir que si hay pérdida de la masa muscular es una probable sarcopenia, y con esto basta para iniciar actividades clínicas terapéuticas. Esto se puede confirmar
midiendo la cantidad de músculo, la masa muscular, a través de distintos métodos como la tomografía computada, la resonancia magnética, el DEXA o la bioimpedancia. Y si comprobamos que hay una disminución de la masa muscular y además hay una performance física mediante distintas pruebas disminuida, evidentemente estamos frente a una sarcopenia. O sea, y en resumen, primero SARC-F, si este SARC-F es positivo, medimos la fuerza muscular, sarcopenia probable. Si comprobamos aparte la disminución de la masa muscular, es una sarcopenia confirmada, y si aparte esto trae performance física alterada, disminuida, es una sarcopenia severa. Aquí está el cuadro o las preguntas que hacen sobre la fuerza, sobre la caminata, sobre levantarse de una silla, cómo subir escalones, cómo caídas, el puntaje, etc. Esta diapositiva es para que vean cómo los jóvenes sanos en 28 días, prácticamente un mes de inactividad, pierden el 2% de la masa magra. En un mes de inactividad. En un anciano sano, con 10 días de inactividad, pierde el 10%. Es decir, en la tercera parte del tiempo pierde 3 veces más masa muscular. Y ese anciano hospitalizado, o sea enfermo, en la tercera parte del tiempo que lo consume estando sano, pierde el 10% también de la masa magra. Por último, vemos la desnutrición secundaria asociada a injuria grave y a respuesta inflamatoria severa. Esto, por ejemplo, se da en el marco de los pacientes en terapia intensiva, sufriendo un traumatismo de cráneo, un politraumatismo, un cuadro séptico, sufriendo una pancreatitis necromorrágica, etc. Situaciones que llevan al hipercatabolismo y al hipermetabolismo. Acá vemos en las fotos, una foto en donde un individuo que está siendo asistido, lo vemos con un estado nutricional que no nos dice mucho, por lo menos en el abdomen, en la zona central, vemos que tiene tejido graso. Y un individuo absolutamente falto de masa magra y masa grasa. Los dos son desnutridos con injuria severa. Injuria severa. ¿Qué pasa en esos dos individuos? Uno que no parecía tan desnutrido y el otro absolutamente desnutrido, pero en los dos pasa lo mismo. Ustedes fíjense, la cantidad de glucosa que es necesaria por día para alimentar el cerebro, para alimentar otros tejidos glucodependientes, pero fundamentalmente para aumentar también el consumo del tejido de reparación. Un fibroblasto requiere glucosa. Toda esa glucosa en un individuo que no quiere alimentos, como esto que vimos en las fotos, surge a partir de la neoglucogénesis. Una neoglucogénesis imparable y una neoglucogénesis muy importante. Y fíjese la cantidad de tejido muscular que consumen. De proteínas del tejido muscular. 180 gramos. 180 gramos de casi 1 kilo de músculo por día. O sea que eso es lo que consume, por eso son hipermetabólicos. Y aquí, a diferencia del individuo que simplemente ayuna, el individuo con injuria, vemos que el tejido adiposo produce ácido graso libre que van a alimentar o a nutrir el resto del tejido muscular, tejido adiposo, etc. Pero no hay formación de cuerpos cetónicos, porque en estos individuos lo que predomina no es la caída de la insulina, sino fundamentalmente la insulinoresistencia. Finalmente, veremos alguna diapositiva de desnutrición hospitalaria. Hay estudios realizados en la Argentina, si bien son del año 2000, hoy a 20 años de estos estudios tenemos la sensación que esto sigue siendo muy parecido. 47% de desnutrición hospitalaria, todos evaluados con la evaluación global subjetiva que ustedes vieron en principio. Este 47% es representativo del país, 38 instituciones en 19 ciudades. Pero fíjense la relación que hay entre mortalidad y estado de nutrición. El A, la barra A, son los bien nutridos, los B, los moderadamente desnutridos, y los C, los severamente desnutridos o de nutrición grave. Fíjense que aumenta 10 veces la mortalidad. Ajustado esto por las distintas variables de edad, infección, neoplasia, cirugía, etc., podemos ver el riesgo de aparición de complicaciones según el grado de desnutrición en el mismo trabajo. De muerte, de morir, es unas 8 veces más de posibilidades. De sepsis, 4 veces. De neumonía, casi 3 veces. De escala, 3 veces. De licencia de herida quirúrgica, algo muy temido por el cirujano, prácticamente unas 7 veces más de posibilidades que una herida tenga una licencia cuando estamos en presencia de una desnutrición. La desnutrición perioperatoria, por este motivo que vimos ahora últimamente, ha demostrado ser un desafío para definir, diagnosticar y tratar. A pesar de estos desafíos, es bien sabido que el estado de nutrición subóptimo es un fuerte predictor independiente de malos resultados postoperatorios. El detectar la desnutrición, aún la desnutrición leve, el reconocer al paciente de riesgo nutricional es una función médica. En la historia clínica tiene que constar el peso habitual de ese paciente, el peso actual, cuánto ha perdido últimamente. En la historia clínica tiene que figurar si ese paciente ingiere o no alimentos, si ingiere poca cantidad de calorías o de proteínas. En la historia clínica tiene que haber datos nutricionales y el médico de trinchera, clínico, el residente, debe saber sobre la nutrición de ese individuo. Aparte, también tenemos que suponer que un individuo en terapia intensiva, aún aparentemente gordito, porque en el momento que tuvo su pancreatitis necromorrágica era un obeso, que tuvo un lito que se movió y le provocó la pancreatitis aguda, bueno, ese paciente tiene un metabolismo como el que vimos, en donde pierde prácticamente 180 gramos de proteínas de la masa muscular, transformándose rápidamente en un individuo hipoalbuminémico, con edemas, rápidamente hace hipoalbuminemia. A diferencia, como vimos, del marasmo, que mantiene sus valores de laboratorio normales casi hasta el final. O sea, que resumiendo, en la desnutrición marasmática, los métodos antropométricos como valoración del estado de nutrición son los ideales. En cambio, en los pacientes injuriados, los métodos de laboratorio son importantes. Bueno, cualquier pregunta la hacen en la cátedra y se la responderemos a la brevedad.
El objetivo de esta clase es plantear el tratamiento nutricional de los pacientes con enfermedades hepatobiliopancreáticas teniendo en cuenta la fisiopatología de las distintas enfermedades. Para interpretar la fisiopatología de las enfermedades hepáticas crónicas del hígado, debemos repasar en primer lugar cuáles son las funciones normales que esta glándula realiza. En primer lugar, síntesis de proteínas plasmáticas. En segundo lugar, la síntesis de la bilis. En tercer lugar, la detoxificación de sustancias químicas. En cuarto lugar, la regulación de la glucemia. En quinto lugar, la función monocito-macrófago cumplida por la célula de von Kuffer. Y en sexto lugar, la función vascular. Síntesis de proteínas plasmáticas. Debemos asumir que alrededor del 50% de los pacientes con hepatopatías crónicas tienen desnutrición secundaria. Y en segundo lugar, que la disminución de la síntesis de la albúmina por el hígado enfermo lleva a la aparición de edemas y ascitis por disminución de la presión oncótica. La etiología de la desnutrición secundaria que padecen estos pacientes es multifactorial. En primer lugar, tenemos alteraciones en la ingesta, ya que en general la hepatopatía crónica, por ejemplo de origen alcohólico, hace que el paciente reemplace las calorías nutricionales por las calorías que le brinda el alcohol, alteraciones en la digestión y la absorción, alteraciones a nivel del esófago y del estómago, como así también una disminución de la producción de enzimas digestivas, alteraciones metabólicas que se llevan a cabo en un hígado enfermo y finalmente la reducción en la síntesis de nicotinamida que lleva fundamentalmente a una disminución de la energía química. Síntesis de bilis. El hígado es capaz de sintetizar y excretar la bilis. La presencia de nódulos de regeneración produce colestasis intrahepática que lleva a la retención, por un lado, de bilirrubina a nivel de la sangre, que provocará ictericia, y la aparición de bilirrubina conjugada en la orina, que provocará la aparición de coluria. Detoxificación de sustancias químicas. El hígado, normalmente, sintetiza urea como una manera de detoxificar los grupos aminos del organismo. En el caso de una insuficiencia hepática, la no producción de urea lleva a la retención de restos nitrogenados que producen una encefalopatía difusa que se manifestará clínicamente por flapinoasterixis o por el mismo aliento hepático. En el hombre, el hígado también detoxifica estrógenos provenientes de las cortezas suprarrenales, lo que determina un estado de hiperestrogenismo que lleva a la aparición de fístulas arteriovenosas, que son los spiders que aparecen en el territorio de la vena cava superior, ginecomastia, distribución ginecoide del vello pubiano, atrofia testicular y palmas hepáticas. Regulación de la glucemia. El paciente con una hepatopatía crónica tiene una disminución de la síntesis de glucógeno y de la gluconeogénesis, lo que provoca que estos pacientes tengan una marcada tendencia a la hipoglucemia. La alteración de la función monocito-macrófago hace que estos pacientes se comporten como verdaderos inmunodeprimidos, con una mayor tendencia a las infecciones, mayor estrés, mayor catabolismo proteico y mayor propensión al cuadro de encefalopatía hepática. Los nódulos de regeneración producen compresión de los sinusoides hepáticos que llevan a un cuadro de hipertensión portal. La misma justifica la circulación colateral tanto superficial como profunda que tienen los pacientes, la presencia de ascitis y el hiperesplenismo. Resumiendo, la hepatopatía crónica, tomando como modelo la cirrosis hepática, produce una disminución de la síntesis proteica con hipoalbuminemia, aparición de edema y ascitis, alteraciones en la síntesis de factores de la coagulación que propenden a las hemorragias, alteraciones tanto de la glucogenogénesis como de la gluconeogénesis que hacen que el paciente tenga tendencia a la hipoglucemia, alteraciones metabólicas que van de la hiperbilirrubinemia con ictericia y aparición de coluria e hipocolia y finalmente hiperamonemia que puede provocar un cuadro de encefalopatía con aliento hepático. Las áreas de necrosis llevan a la hipertransaminemia. El tratamiento nutricional de estos pacientes tiene en consideración que generalmente son desnutridos secundarios, por lo tanto vamos a emplear un valor calórico total de 30 a 40 kilocalorías por kilogramo de peso día, con un 50-60% de glúcidos, grasas un 30%, y el nivel de proteínas que vamos a brindar va a tener que ver muchísimo si el paciente tiene o no tiene encefalopatía. Si tiene encefalopatía, entonces vamos a hacer un aporte generalmente de menos de 0,8 gramos por kilogramo día de proteínas, y si el paciente no tiene encefalopatía y considerando que es un paciente desnutrido, podemos aportar entre 1 a 1,5 gramos por kilogramo de peso día. Es importante no olvidar el suplemento vitamínico y mineral, sobre todo de complejo B. Dentro de las complicaciones crónicas que tienen las hepatopatías crónicas, tenemos que mencionar la anemia, la hipertensión portal con sus consecuencias obligadas, el síndrome acítico edematoso, la encefalopatía hepática, la peritonitis espontánea bacteriana, el síndrome hepatorrenal, entre otras. En el tratamiento de la encefalopatía hepática, sus objetivos son, en primer lugar, detectar los factores precipitantes, en segundo lugar, determinar el grado de encefalopatía y, en tercer lugar, definir el tratamiento. Dentro de los factores precipitantes tenemos la hemorragia digestiva alta provocada por la ruptura de varices esofágicas, el uso de tranquilizantes, el abuso de diuréticos, la constipación, la dieta hiperproteica, infecciones en general y el estrés tanto médico como quirúrgico. Para la determinación del grado de encefalopatía es necesario tener en cuenta el estado clínico general del paciente valorando su estado cognitivo. Finalmente, para establecer el tratamiento, estos pacientes deben recibir una dieta hipoproteica, deben recibir acidificación del medio intestinal con la idea de transformar el amoníaco en amonio, que es menos difusible, y evitar la superinfección bacteriana mediante el uso ya sea de antibióticos de acción local como la neomicina o la rifaximina. La restricción de proteínas implica administrar una dieta con 0,5 a 0,8 gramos por kilogramo día, y es importante destacar que las proteínas vegetales son mejor toleradas que la de origen cárnico. ¿Por qué? Porque poseen mayor contenido de fibra, mayor cantidad de aminoácidos ramificados que son necesarios para el músculo esquelético y menor contenido de aminoácidos aromáticos y metionina que pueden ser transformados en falsos neurotransmisores y agravar el estado de depresión psíquica que tienen los pacientes. En orden de tolerancia proteica, en primer lugar están las proteínas vegetales, luego los lácteos y derivados, el huevo y derivados y las carnes, no más de 60-90 gramos por día. Cuando se registra la ausencia de síntomas durante un periodo de por lo menos 7 días, se incrementa el aporte proteico a razón de 10 a 15 gramos por semana hasta alcanzar los 0,8 a 1 gramo por kilogramo de peso día. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento del síndrome acítico edematoso? Básicamente, promover la pérdida del exceso de líquido acumulado, ya sea por edema y o ascitis, utilizando como medios suprimir el empleo de sal común o polvos leudantes en la cocción o en la mesa, evitar los medicamentos, laxantes y sustitutos de la sal, salvo indicación médica, y leer cuidadosamente el contenido de sodio de los alimentos envasados.
Es importante educar al paciente cuáles son los alimentos con más alto contenido de sodio. Allí tenemos las harinas y derivados, el pan, las mantecas y las margarinas, los quesos maduros, el pescado de mar, los mariscos y fundamentalmente el fiambre, los embutidos y los alimentos enlatados. Se recomiendan 3 gramos por día de sodio a estos pacientes y una restricción hídrica a 1 litro por día de bebida. Las opciones recomendadas para la restricción de sodio implican fundamentalmente el empleo de leche, yogur, cereales, huevos, legumbres en general, dulces a elección, sobre todo dulces simples de fácil asimilación, aguas corrientes o mineralizadas con bajo contenido de sodio y en general pan con bajo sodio, que son los datos más importantes a tener en cuenta. La presencia de varices esofágicas no es contraindicación para la alimentación enteral. En presencia de colestasis se pueden suplementar ácidos grasos de cadena corta o mediana. ¿Qué es la esteatosis hepática grasa no alcohólica? La esteatosis hepática grasa no alcohólica comprende un grupo de afecciones hepáticas que se caracterizan por un depósito anormal de grasa en el hígado. Es importante destacar que la causa clínica más importante o más frecuente de hepatomegalia es justamente el hígado graso no alcohólico. En su génesis tenemos el aumento de la ingesta grasa, el aumento de la ingesta de proteínas cárneas, de glúcidos y también el abuso de alimentos a base de jarabe de alta fructosa. Por otro lado, la disminución de la actividad física y el aumento del peso corporal crean la situación ideal para crear una insulinoresistencia que genera todavía más alteraciones metabólicas. Las situaciones que promueven la esteatosis hepática grasa no alcohólica incluyen el aumento de la ingesta grasa, de proteínas cárneas o la ingesta glucídica y también de alimentos a base de jarabe de alta fructosa. Por otro lado, el sedentarismo y el aumento de peso corporal generan una insulinoresistencia que agrava aún más las condiciones metabólicas. El tratamiento del paciente se basa en 2 pilares, la reducción del peso corporal y el aumento de la actividad física. Últimamente se ha comprobado que una de las tiazolindionas, la pioglitazona, en una dosis de 15 a 45 miligramos por día, puede ser una opción terapéutica farmacológica para los pacientes que no consigan los resultados adecuados en base a la dieta y el aumento de la actividad física. Finalmente, debemos establecer que las hepatopatías agudas no se consideran situaciones que demanden una dieta especial. En caso de náuseas o ictericia, se sugiere una leve restricción grasa, aumentar el fraccionamiento y reducir el volumen de cada ingesta. ¿Cuáles son las causas más comunes de pancreatitis? La causa más común de pancreatitis aguda es la litiasis biliar. Después tenemos el alcoholismo, las complicaciones de las colangioretrógradas, las dislipidemias, sobre todo la hipertrigliceridemia con más de 1000 miligramos por ciento de triglicéridos, y en general también por drogas y traumatismos son otras de las causas menos frecuentes. Para pancreatitis crónica tenemos que considerar las 2 causas más comunes, que son el alcohol en primer lugar y en segundo lugar la litiasis biliar. Con respecto a la fisiopatología de la pancreatitis aguda, tenemos que considerar que la activación inapropiada de enzimas pancreáticas lleva a la liberación de proteasas circulantes que provocan injuria pulmonar que puede llevar al distrés respiratorio. Por otro lado, la destrucción masiva de los tejidos pancreáticos lleva a una respuesta inflamatoria sistémica que crea un estado hipermetabólico hipercatabólico con un balance nitrogenado negativo de 20 a 30 gramos por día. Por otro lado, la necrosis, la infección y los abscesos contribuyen aún más a aumentar la respuesta inflamatoria sistémica. Las alteraciones anatomopatológicas de la pancreatitis aguda dependen de la autodigestión del tejido pancreático por enzimas pancreáticas incorrectamente activadas y una respuesta a la lesión celular mediada por citoquinas proinflamatorias. Al estudiar las pancreatitis agudas, consideraremos, por un lado, las formas más frecuentes, que son las pancreatitis edematosas, y en segundo lugar, las formas complicadas, en las cuales no solamente se acompañan de complicaciones respiratorias, hemodinámicas, sino que el 30% puede acompañarse de desnutrición. La tríada clínica de la pancreatitis aguda implica dolor abdominal en el 85-100% de los casos, vómitos en el 50-90% y estado de shock en alrededor del 10% de los pacientes. ¿Cuáles son los objetivos de la terapéutica nutricional de la pancreatitis aguda? En primer lugar, reducir la secreción de enzimas pancreáticas a través del reposo pancreático. En segundo lugar, regular la respuesta inflamatoria. En tercer lugar, resolver y o prevenir la desnutrición asociada, satisfaciendo la demanda calórico-proteica del paciente. Y por último, prevenir el desarrollo de infecciones sistémicas. El tratamiento del paciente con una pancreatitis aguda implica en primer lugar la internación del mismo, el reposo digestivo, la sonda nasoyeyunal para no provocar la secreción de enzimas pancreáticas, la hidratación parenteral, analgésicos para el dolor, derivados opiáceos como la meperidina y protección gástrica por el estado de estrés que vive el paciente. La recuperación enzimática se produce generalmente en 48 a 96 horas. Las formas leves tienen en general escasa repercusión sobre el estado nutricional y si la etiología es la dislipidemia, se aconseja una dieta con pocos glúcidos y lípidos. En las primeras 48 a 96 horas se recomienda el reposo digestivo hasta que el dolor se resuelva y se reduzcan los niveles de amilasa y de lipasa. Se mantiene la hidratación parenteral y el aporte básico de electrolitos necesarios. ¿Cuáles son los criterios para reiniciar la alimentación oral? En primer lugar, la ausencia de dolor e hipersensibilidad abdominal. En segundo lugar, la disminución de los niveles de amilasa hasta valores cercanos a la normalidad. Y en tercer lugar, la ausencia de complicaciones. Casi todos los pacientes reinician la ingesta al cabo de 5 a 7 días y en general no requieren nutrición parenteral. Se administran por vía oral 100 a 300 mililitros de líquidos sin calorías cada 4 horas durante las primeras 24 horas. Si el individuo tolera esta dieta, la alimentación oral continúa con el mismo volumen, pero se agregan nutrimentos. Todas las dietas deberán contener más de un 50% de las calorías en forma de hidratos de carbono y el contenido calórico se incrementará de a poco a razón de 160 a 640 kilocalorías por alimentación. La alimentación se modificará de manera gradual durante 3 a 4 días para pasarse a alimentos blandos y por último sólidos si la tolerancia se mantiene. En las formas graves o complicadas, se deberá realizar soporte nutricional, ya sea a través de alimentación parenteral o alimentación enteral. Se puede comenzar con alimentación parenteral e ir reduciéndola en la medida que el cuadro mejora, momento en que se comenzará con la alimentación enteral en forma progresiva, ya sea a través de una zona en yeyuno y con la bomba infusora continua. Debemos considerar la alimentación parenteral en aquellos casos en que haya un aumento del dolor con un débito de una fístula pancreática, asitis por el uso de alimentación enteral, intolerancia a la alimentación enteral por complicaciones de la pancreatitis aguda, ilia prolongado, imposibilidad de la progresión de la sonda al intestino o complementación de la alimentación enteral cuando ésta no permita aportar todos los requerimientos. En este cuadro podemos apreciar cuáles son las ventajas del soporte nutricional
nutricional. La alimentación enteral es más económica, tiene menos complicaciones, mantiene trofismo intestinal, previene la translocación bacteriana y resuelve más rápidamente el síndrome de inflamación de respuesta sistémica. La alimentación parenteral, por otro lado, produce mínima estimulación pancreática, se puede realizar la infusión rápida de todos los requerimientos, no tiene intolerancia digestiva y no ofrece dificultades para la vía de ingreso. Dentro de las desventajas de ambos, se considera que la alimentación enteral ofrece dificultad de la colocación de la sonda en yeyuno, la posibilidad de la migración proximal de la sonda, el riesgo de aspiración o obstrucción de la sonda y la posibilidad de intolerancia o helio. La alimentación parenteral es más costosa, existe el riesgo de sepsis por el catéter y la posibilidad del agravamiento de complicaciones metabólicas. Para el cálculo del valor calórico total, puede utilizarse la fórmula de Harris-Benedict, multiplicando por un factor de corrección 1.2 a 1.5. Los glúcidos deben representar el 50% del valor calórico total. Su administración facilita el control de la hiperlipemia de la etapa aguda de la pancreatitis, disminuye la gluconeogénesis y es necesario no superar los 4 mg por kilo minuto si se usa la vía parenteral. Lípidos. Se recomienda aportar ácidos grasos de cadena corta y mediana y evitar los ácidos grasos de cadena larga que tienen más difícil digestibilidad. Las proteínas deben representar el 12 al 15% del valor calórico total, lo que implica la administración de 1 a 1.5 gramos por kilogramo de peso día, y en el aspecto técnico se debe destacar que la perfusión yeyunal no estimula la secreción pancreática exócrina, a diferencia de lo que sucede con la intragástrica o la intraduodenal. Las complicaciones de la pancreatitis aguda son múltiples: el pseudoquiste pancreático, el absceso y la necrosis pancreática en general, la insuficiencia renal aguda, el distrés respiratorio, el shock, entre otras. La causa más común de pancreatitis crónica es el alcoholismo crónico. En segundo lugar, la litiasis biliar, y posteriormente tenemos otras causas menos comunes, como las que ustedes ven en la diapositiva. En la pancreatitis crónica, la insuficiencia pancreática de tipo exócrino lleva a una disminución en la producción de enzimas digestivas, en especial de lipasa, que lleva a la presencia de grasa en la materia fecal, esteatorrea. Esto es causa de desnutrición secundaria. Por otro lado, la afección endocrina lleva a la producción de una diabetes secundaria. La tríada clínica del paciente con pancreatitis crónica involucra dolor abdominal, síndrome de mala absorción y diabetes mellitus. Los objetivos del tratamiento médico implican calmar el dolor y el tratamiento nutricional de la esteatorrea y de la diabetes mellitus. Debemos adecuar la alimentación a las deficiencias exócrinas o endocrinas que tenga el paciente y será necesario corregir o prevenir la desnutrición. En el caso de la pancreatitis crónica, la dieta deberá ser hipercalórica, hipograsa con ácidos grasos de cadena corta y mediana, fraccionada, con alto contenido de proteínas y glúcidos, supresión absoluta del alcohol y el empleo de enzimas pancreáticas. Y para la diabetes secundaria, la metformina en formas leves y la insulina, incluyendo la administración con bomba. Desde ya, muchísimas gracias por la atención dispensada. Comenzamos la clase de dieta blanda. Hoy vamos a hablar tanto de dieta blanda gástrica como dieta blanda intestinal a partir de un síndrome hipersecretor, un paciente que presenta náuseas, distensión postprandial, dolor epigástrico. Vamos a hacer una evaluación de lo que es la dieta blanda para prescribirla desde el punto de vista alimentario, cómo lo vamos a tratar y luego vamos a hacer la realización del plan alimentario. Entonces, definimos a la dieta blanda como no se refiere solamente a la consistencia de los alimentos, sino que tiene como finalidad la disminución del tiempo y del trabajo digestivo. Y dentro de la dieta blanda vamos a encontrar una dieta blanda gástrica y una dieta blanda intestinal. La dieta blanda gástrica va a tener como finalidad normalizar la secreción gástrica, la formación de un quimoácido con una osmolaridad adecuada apta para el duodeno. Y la dieta blanda intestinal va a tener como finalidad disminuir el trabajo digestivo y mejorar la absorción y normalizar la motilidad intestinal. Para la realización de un plan alimentario con una dieta blanda tenemos que tener en cuenta la secreción y la evacuación del estómago. Con respecto a la secreción del estómago, vamos a encontrar distintos tipos de glándulas. Primero tenemos las glándulas cardíacas, que corresponden a menos del 5% de las glándulas, que van a estar ubicadas en la parte proximal del estómago, por debajo de la unión gastroesofágica, que van a tener células mucosas y que van a secretar mucina y pepsinógeno 2. Después las glándulas oxínticas, que corresponden al 75% de las glándulas, ubicadas en el fundus y el cuerpo del estómago, y que contienen células parietales que secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco, células principales, pepsinógeno 1 y pepsinógeno 2, células mucosas que secretan mucosa, pepsinógeno 1 y pepsinógeno 2, y sinil enterocromafines que secretan histamina. Y después tenemos las glándulas pilóricas, que ubicadas en el antro pilórico, que poseen células mucosas que secretan mucina y pepsinógeno 2, y por otro lado células sinil enterocromafines que secretan gastrina. Por lo tanto, la secreción ácida de ácido clorhídrico va a estar determinado por la gastrina, la aceticolina y la histamina, y la inhibición de la secreción de ácido clorhídrico tenemos por un lado la colecistoquinina, liberada por las células endócrinas en respuesta a las grasas y proteínas de la dieta, la secretina y la somatostatina. Bueno, en esta diapositiva podemos ver que los factores que estimulan la secreción gástrica serían la histamina, acetilcolina y gastrina, y los factores que inhiben la secreción gástrica serían la somatostatina, la colecistoquinina y la secretina, que es liberada por el duodeno, que a su vez estimula la secreción de bicarbonato por el páncreas para neutralizar el medio y que puedan actuar las enzimas pancreáticas y las sales biliares. Por otro lado, tenemos que el SHIP y el BIP a nivel intestinal también inhiben la secreción de ácido clorhídrico y también el reflejo enterogástrico. Con respecto a la secreción ácida estimulada por la comida, tenemos tres mecanismos. Por un lado, va a ser estimulado por el reflejo cefalovagal, es decir, cuanto más apetitoso sea el nutriente, la comida, mayor estímulo del reflejo cefalovagal. Por otro lado, tenemos la distensión gástrica, entonces hay que tener en cuenta el volumen de los alimentos y la reacción química de los alimentos sobre la mucosa gástrica. ¿Cuáles serían los alimentos que estimulan la secreción de ácido clorhídrico? Todos los alimentos se estimulan, especialmente las proteínas, y tenemos proteínas que van a ser más estimulantes, como las proteínas de las carnes, especialmente las carnes rojas, y aquellas que estimulan menos, que serían las proteínas de la clara de huevo
y la caseína, que es la proteína de la leche. Por otro lado, también estimula el consumo de alcohol, el consumo, bueno, las proteínas, los aminoácidos que estimulan la liberación de gastrina, los productos de tostación, que serían todos aquellos productos que van a ser más quemados, tostados, que forman costra, las antinas, cafeína, mateína, teína, que estimulan la liberación de gastrina. Y con respecto a los hidratos de carbono, debemos tener en cuenta la concentración de hidratos de carbono, la osmolaridad, ya que los hidratos de carbono simple con los mono y disacáridos van a tener mayor osmolaridad, y el contenido en fibra, que dilata el antro gástrico y estimula. Con respecto a la inhibición de la secreción de ácido clorhídrico, por un lado está el pH gástrico. El bajo pH gástrico produce la estimulación de secretina, que era uno de los péptidos que inhibía la secreción de ácido clorhídrico, que va a ser secretado por el duodeno, y que a su vez va a estimular la secreción de bicarbonato por el páncreas para que alcalinice el medio y actúen las enzimas pancreáticas y las sales biliares. También las grasas inhiben la secreción de ácido clorhídrico, especialmente las grasas emulsionadas como la crema de leche, la manteca, y estas producen liberación de colecistoquinina, que a su vez inhibe la secreción de ácido clorhídrico, y la liberación de el GIP y el BIP a nivel intestinal, que inhiben la secreción de gastrina. Habíamos hablado de tener en cuenta el contenido en fibra de hortalizas y frutas para la realización del plan alimentario. La fibra sería la pared celular vegetal, y tenemos dos tipos de fibra: la fibra no fermentable o insoluble, que tiene como finalidad el aumento del volumen de la materia fecal, y la fibra fermentable o soluble, que disminuye la absorción de ésteres de colesterol y disminuye la glucemia postprandial. Entonces, dentro de la fibra insoluble, que corresponde a todo lo que es cáscaras, semillas, nervaduras, encontramos la celulosa, la hemicelulosa y la lignina, y dentro de la fibra soluble sería la pulpa de los hortalizas y frutas, que está la pectina, gomas y algunas hemicelulosas. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta el volumen de fibra que vamos a prescribir en el plan alimentario, por lo cual esto produce un mayor volumen, mayor distensión gástrica, y estimula la secreción de ácido clorhídrico. En esta diapositiva lo que vemos entonces, la fibra dietaria está constituida por fibra soluble e insoluble, y la finalidad o función de esta fibra sería aumentar el tiempo de tránsito intestinal, el volumen de las heces, la fibra insoluble, y modificación de la flora bacteriana intestinal y prevención de enfermedades occidentales, la fibra soluble. Con respecto a la evacuación gástrica, tenemos tres periodos. Un periodo en el cual nosotros comemos, donde hay una relajación del fondo y del cuerpo gástrico. Esto va a depender del nervio vago. Un periodo postprandial inmediato, que sería menos de 30 minutos, donde encontramos movimientos antrales que desplazan el alimento en dirección caudal. Y después tenemos movimientos propulsivos y retropulsivos para el fraccionamiento. Entonces se hace un quimo líquido y hay emulsión de grasas. Y finalmente la fase interprandial, que dura alrededor de 60 minutos, donde hay quietud, y luego movimientos propulsivos a todo el tubo digestivo hasta llegar al tamaño ideal. Entonces, para la evacuación gástrica, van a estimular la secreción de ácido clorhídrico, o sea, debemos tener en cuenta el gradiente de presión entre el antro y el píloro, la apertura del píloro, la consistencia y tamaño del bolo alimenticio, o sea, una mayor consistencia y un mayor tamaño distienden el estómago y estimulan la secreción, la osmolaridad del quimo. Tenemos que los hidratos de carbono mono y disacáridos tienen mayor osmolaridad, y por lo tanto van a tardar más tiempo a pasar al intestino delgado. El pH del contenido gástrico, o sea que el pH ácido va a inhibir la secreción de ácido clorhídrico, y un pH alcalino lo va a estimular. Y el volumen del contenido gástrico. Por otro lado, inhiben la secreción de ácido clorhídrico el reflejo duodeno enterogástrico, que es desencadenado por el descenso del pH en la primera porción del duodeno, y la actividad de enterogastrona a través de la secreción de GIP. En esta diapositiva vamos a ver el efecto de retardo y aceleración sobre el vaciado gástrico de algunos nutrientes, y también de las temperaturas muy calientes o muy frías. Vamos a hacer un ejemplo de una prescripción de un plan alimentario a un paciente con un síndrome hipersecretor, que tiene dolor epigástrico, náuseas, vómitos, y que calma momentáneamente con los alimentos, y cuya finalidad es disminución del trabajo gástrico y mejorar la evacuación gástrica. En primer momento, cuando el paciente está con dolor, prescribimos el valor calórico total, los hidratos de carbono, proteínas y grasas. El valor calórico total en este momento no es tan importante al principio, porque es para calmar los síntomas, que este plan alimentario durará de entre 2 y 3 días, y luego se van agregando los alimentos. Con respecto a los hidratos de carbono, van a ser hidratos de carbono sin fibra, o modificada por la cocción. Los hidratos de carbono solubles no van a superar el 10%. Las proteínas van a ser las más electronegativas, que tienen mayor capacidad para neutralizar el ácido, y tenemos que serían la caseína y la de la clara de huevo. Y con respecto a las grasas, vamos a ver que si el paciente tiene una evacuación retardada, se va a dar entre el 25 y el 30%, y si es una evacuación normal, un 30% a 35%. Va a ser levemente hiposódica para no estimular la fase cefálica y disminuir la osmolaridad. Hipopurínica, tenemos una temperatura templada, y fraccionada, porque el fraccionamiento mejora la evacuación gástrica.
Aquí tenemos un ejemplo de un plan de alimentación adecuado intestinal que es similar al adecuado gástrico con algunas diferencias. Acá en este adecuado gástrico vamos a utilizar leche, la leche va a ser descremada, pero se observó que luego que se ingiere un vaso de leche al poco tiempo, el paciente comienza nuevamente con acidez y esto es debido a la concentración de calcio, es decir, que la leche se va a dar lo que se denomina ligada, es decir, en alguna preparación. Con respecto a los quesos, también van a ser los de escasa maduración que van a ser descremados y a medida que el paciente mejora, la consistencia del queso se va a aumentar. Del huevo hablamos de las proteínas de la clara, que van a ser las menos estimulantes, y las carnes vamos a comenzar con las que tienen menos cantidad de purinas, que van a ser las carnes blancas. De hortalizas y frutas se va a hacer una selección de hortalizas y de frutas, aquellas que tengan menos fibra insoluble, y aumentamos las que tienen la cantidad de fibra soluble, y van a ser las del grupo B con respecto a las hortalizas, que tienen bajo tenor de ácidos orgánicos, con predominio de hemicelulosa y sin celulosa. Las frutas van a ser frutas sin cáscara, sin semillas, sin ollejos. Los cereales no tenemos ningún problema, van a ser pastas de laminado finos, pastas rellenas con el relleno permitido. En relación al pan y galletitas, prefiere los panes que no sean integrales, el pan blanco de laminado fino y lo que se denomina de secado al horno, es decir, colocarlo en una tostadora o en un horno, y cuando el pan está blando, sin tostar, se tolera mejor. Las galletitas van a ser de bajo contenido graso. No se recomiendan las legumbres por la cantidad de fibra que tienen. De los azúcares simples tenemos un 10% del valor calórico total. Las bebidas van a ser sin gas. Los condimentos van a ser aromáticos, no utilizar pimienta, pimentón, ají molido. Y los cuerpos grasos van a ser los aceites crudos. Las formas de preparación tenemos que tratar de modificar favorablemente el colágeno y la celulosa. La tostación de los almidones mejora su digestión, y disminuir las frituras. Comenzamos con el reflujo gastroesofágico, que es la regurgitación del contenido gástrico hacia el esófago, y el síntoma característico va a ser la pirosis. Y vamos a ver que el esófago va a estar habitualmente protegido de este reflujo a través de la contracción del esfínter esofágico inferior. Los síntomas y signos del reflujo gastroesofágico pueden ser tanto gastrointestinales como extraintestinales. Dentro de los gastrointestinales vamos a tener las dificultades para tragar, la regurgitación, hematemesis, vómitos, dolor torácico, y dentro de las extraintestinales encontramos el estridor, la tos persistente, también las laringitis, asma crónico, neumonías recurrentes, erosiones dentales. En relación al tratamiento nutricional del reflujo gastroesofágico, tenemos que lograr un peso corporal deseable y mantenerlo, evitar las comidas copiosas, por eso se dan las colaciones, evitar las comidas o colaciones al menos 2 horas antes de acostarse, limitar la ingesta de alimentos y bebidas que relajen el esfínter esofágico inferior. Acá vemos el alcohol, el chocolate, alimentos con alto contenido en grasa, evitar o limitar la ingesta de alimentos y bebidas que irriten la mucosa esofágica, las gaseosas, los jugos cítricos, el café tanto normal como descafeinado, unos condimentos irritantes, pimienta, pimentón, ají molido, alimentos muy fríos o muy calientes, y estimular la ingesta de alimentos que no afecten la presión del esfínter esofágico inferior, es decir, con bajo contenido graso, con bajo contenido de fibra insoluble, y las proteínas que van a ser las más adecuadas, como las proteínas de la clara de huevo y de la leche. Bien, a continuación vamos a ver osteoporosis y luego tratamos de la conducta alimentaria, que son dos entidades en las cuales desde el punto de vista nutricional podemos actuar a nivel de la prevención. Cuando queremos definir a la osteoporosis, podemos decir que se trata de un síndrome de afectación esquelética, donde hay dos componentes básicamente que están dados por una disminución de la densidad mineral ósea, que va a determinar una baja masa ósea, y esto por otro lado va a influir en una alteración en la microarquitectura ósea. Estos dos factores van a confluir de manera tal que va a aumentar la fragilidad ósea, y de esta manera el hueso va a hacerse más propenso a las fracturas. Como dije anteriormente, la osteoporosis es una enfermedad multifactorial, y acá podemos ver cuáles son esos múltiples factores que influyen en la aparición de la misma. Generalmente, los factores genéticos son importantes a tener en cuenta. Se ha visto que las hijas de madre con osteoporosis tienen más probabilidad de padecerla en un futuro. En segundo lugar, el estilo de vida. Se ha visto que la actividad física y sobre todo los ejercicios de resistencia son aquellos que llevan a tener una mejor masa ósea, y que es muy importante implementarlos a lo largo de la vida y evitar periodos prolongados, por ejemplo, de postración, en donde puede exacerbarse la pérdida de masa ósea. Y también desde ya el factor nutricional. Tener en cuenta que para formar masa ósea, como lo vamos a ver posteriormente, se necesita del calcio, pero como el calcio que nosotros ingerimos con los alimentos absorbe una pequeña proporción, para mejorar esa absorción intestinal de calcio interviene la vitamina D. Por eso es importante cubrir los requerimientos de calcio con una adecuada alimentación, y por otro lado tener adecuados valores de vitamina D. Acá pueden ver algunos factores de riesgo para osteoporosis. Acá podemos ver cómo va evolucionando la masa ósea a lo largo de la vida. Como pueden ver, hay una primera etapa, que es la etapa en la cual el hueso va ganando densidad mineral, luego una etapa de meseta que se alcanza alrededor de los 25 años hasta los 40 años, en donde la cantidad de hueso que se forma y que se destruye es la misma, y finalmente la etapa de pérdida de masa ósea, que va desde los 40 años en adelante. Y es por eso que es muy importante tener en cuenta esto, porque para poder lograr un mejor pico de masa ósea, que es la densidad mineral ósea máxima que se puede alcanzar, es necesario tener una adecuada ingesta de calcio y además un adecuado valor, como dije anteriormente, de vitamina D. Cuanto más alto sea el pico de masa ósea, menor va a ser el impacto a futuro de la pérdida de densidad mineral ósea.
el caso de las recomendaciones que se implementan para prevenir la osteoporosis. En primer lugar, aumentar la ingesta de calcio. Es importante cubrir el requerimiento de calcio a lo largo de todas las etapas de la vida, pero fundamentalmente en los primeros años de la vida y hasta los 25 años, que como hemos dicho anteriormente, es la etapa en donde aumenta más la densidad mineral ósea. Por eso se recomienda que el requerimiento sea de 800 a 1000 miligramos por día de calcio. Recordar que un litro de leche aporta entre 1000 y 1200 miligramos. Y en los adultos, y sobre todo los adolescentes, que son los que más aprovechan el calcio, el requerimiento recomendado es de 1500 miligramos día. Disminuir el tabaco y el alcohol es otra de las recomendaciones que hay que tener en cuenta, y como vimos anteriormente también, estimular la actividad física sistemática y permanente, principalmente durante la adolescencia, y especialmente los ejercicios de sobrecarga. Y en algunos casos realizar un tratamiento de reposición estrogénica en mujeres posmenopáusicas cuando esté indicado. La densitometría ósea es un método que se utiliza como método complementario en el diagnóstico de la osteoporosis y se basa en la medición de la densidad mineral, es decir, de calcio, de un hueso. El resultado se puede expresar en relación con el valor promedio de los jóvenes o pico de masa ósea en porcentajes y desvíos estándar, que sería el T-score. Generalmente se lo mide a nivel de la cadera, en el cuello femoral y a nivel de la columna, y acá tenemos que se puede expresar a través del T-score como un valor normal cuando el T-score es entre 2 y -1, hay osteopenia cuando es entre -1 y -2,5, y osteoporosis cuando está por debajo de -2,5. En este caso vemos una densitometría ósea donde el T-score está por debajo de -2,5, por lo tanto coincidiría con osteoporosis a nivel de cuello femoral. En esta diapositiva pueden ver cuáles son las recomendaciones nutricionales que se hacen para la prevención de la osteoporosis.